Yo el dinero nunca lo vi como algo para gastar. Yo el dinero lo vi como algo para guardar. El dinero en este hogar es netamente mi competencia. Toda la carga de qué hacer con eso es mía, así como la carga del hogar es de ella. Que hay algo propio de la energía masculina, que es el planificar a futuro. Más presión que le pones a la mujer, porque encima de que ella tiene que planificar el mercado, qué es lo que tiene que comprar, qué es lo que falta en la casa, qué le faltan a los niños, también tiene que pensar, ay no, este dinero lo tengo que distribuir así, 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 Claro. esto no me alcanza, esto. No. Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 4 de este podcast que se llama... En España suelen como dejar en los basureros cosas buenas, en buen estado, como camas, sillas, juguetes, ¿no? Entonces íbamos caminando y vimos una silla buena para la playa, ¿cierto? Creo, no sé. Algo así. O dos. Pero pues eso estaba lleno de basura y nos metimos ahí. Ahí estábamos mirando, mercando, haciendo la compra, a ver qué más hay aquí, qué allá. Esculcando prácticamente la basura. Sí. Y de repente, pum, pasan dos amigos de Daniel. Sí. Y no. Que había acabado de conocer porque les daba clases de Krav Maga, era algo así. Y bueno, eran mis personas más cercanas de España y justo pasan por ahí cosas de mayores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el dinero. Algo que nos gusta, pero sobre todo yo creo que el más fan es Daniel. Un tema que le gusta mucho a él. Y vamos a estar hablando cómo es nuestra visión del dinero ahora, cómo fue nuestra relación con el dinero cuando éramos niños, cómo manejamos el dinero ya siendo pareja, siendo una familia, cómo lo manejábamos antes, qué errores cometíamos, qué cosas tuvimos que pasar para llegar a tener este estilo de vida que tenemos ahora y poder manejar el dinero, Amén. poder manejar dinero. Entonces, empecemos. Recuerden que este es un podcast en el que hablamos Daniel y Daniela, una pareja de 26 y 28 años. No, ya tienes 27, hija. No, Estás a un mes de a menos de un mes. pero tengo todavía 26. Y yo ya tengo 29. Pero hace un mes nomás apenas. Yo tengo un problema con la edad de Daniel porque nunca me la aprendo. Hace poquito cumplió años, en febrero. Y no me celebro. Mentira. Le compré una vela incorrecta. Ah, sí, qué Le horror. compré la de 22 años. Entonces, pero que les ¿Y por qué no te pones el micrófono acá en el suelo? Ay, está bien. No, está como a ¿Tú 2 quieres que me lo kilómetros. meta en la boca? No, te lo vuelves a sacar el pelo que te queda al lado de la boca, por Dios. Los que nos escuchen, a que ahora la escuchan mucho mejor ahí donde lo Pero tienen. es que además yo grito. Para ti sí está bien porque tú a veces hablas pasito. Nunca te he escuchado gritando. ¿Cómo que Yo gritas? siento que hablo muy duro. Un sentimiento nomás. Bueno, ¿en qué iba? Estaba presentando. Ah, sí, una introducción un poco larga, pero ya vamos a iniciar tranquilos. Es que él es súper perfeccionista, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Uy, porque todo tiene que quedar perfecto, es súper cuadriculado. No, el hecho de que me vea perfecto no quiere decir que tenga que ser perfecto. ¿Qué? Nada, era un chistecito. Bueno, somos entonces una pareja de esposos. Hemos hablado sobre temas difíciles de hablar, temas incómodos como la crianza, cómo fuimos criados, cómo estamos criando a nuestros hijos, sobre nuestras crisis un poco, aunque no hemos ahondado mucho en el tema, pero sí hemos tocado así el temita por encima. Hemos hablado sobre los roles. Bueno, igual, tienen el canal, pueden ir a vídeos y ahí les va a salir de todo lo que hemos hablado. Sí, es que los estaba antojando para eso. Ah, vale, genial. Vamos a empezar a hablar sobre cómo nosotros percibíamos el dinero de pequeños. ¿Cómo fue tu relación con el dinero cuando eras un niño? Pues fue inexistente porque no había dinero. Básicamente. Tú, pero cuenta más. Sí, lo que quiero decir es que siempre fue desde la escasez, desde algo
supremamente escaso, entonces que siempre había que dosificar porque nunca alcanzaba, y en donde nuestras cosas que implicaban gastar dinero, que básicamente es toda la existencia, pues se hacía desde la cautela, desde la precaución, desde el no me va a alcanzar, desde el no tenemos suficiente. Esa fue mi relación básicamente con el dinero. Mi relación con el dinero, yo tuve más que Daniel, ya lo hemos hablado. A mí nunca me... Uy, súper despeluque. yo, yo tuve más que Daniel, pero igual seguía siendo pobre. O sea, era un estrato 2. Mi mamá, mi papá fue inexistente, bueno, existió por ahí como hasta los 15, no, 10 No, años. existió hasta los 18. Era como hasta los 10 años, pero lo que daba era una chichigua y nos visitaba cada 15 días, sí. Entonces, eso no cuenta. Mi mamá tenía un trabajo de operaria, entonces pues el salario no era un salario altísimo, tampoco era muy bajito, era más que el mínimo, pero igual, juepucha, a fin de mes yo me acuerdo que siempre llegábamos chilingueados, pero llegábamos, no nos faltaban nuestras 11, nuestro buen uniforme y eso, pero siempre que yo, digamos, me antojaba de algo, mi mamá decía, pues, cuando haya plata, era la frase, cuando haya plata. Y a día de hoy sigue esperando. Sí, a día de hoy sigo esperando. Debió haber sido muy duro. Exprimir ese sueldo para un adulto y 2 niños, complicado. Sí, 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 sí. Yo no entiendo, y a día de hoy yo no entiendo la gente en Colombia cómo hace. Ahora que todo está mucho más caro, ¿cómo hace? No, es que yo no sé cómo se vive allá. Yo no he podido entenderlo. Es un misterio el cómo se vive en Colombia con el sueldo que hay. Pero es que no es problema de sueldo, es problema del país, de todo lo caro que es, de lo que cuesta conseguir cualquier cosa, porque es caro incluso para países del primer mundo. Si nosotros ganamos en euros y gastar allá es caro, es carísimo, independientemente de la moneda en la que ganes. Así que, bueno, no sabemos cómo hace la gente. Pero algún día se descubrirá cómo hace la gente, pero de momento pues es un misterio absoluto. Bueno, sigo contando mi relación con el dinero. Nosotros lujos nos dábamos uno al año por ahí. Nunca fuimos al mar, ¿Quiénes? o sea, mi familia. Bueno. Nunca fuimos al mar. Digamos que eso siempre fue un plan ahí que estuvo como en Incluso el la mamá tintero. tampoco ha ido. Mi mamá tampoco ha ido, sí. Y tuvimos un carro, un Kia Picanto Ion, y eso pues era un lujazo. O sea, tener un coche en Colombia es un lujo total. Auténtico lujo, sí. Ajá. Pero, o sea, mi mamá, perdón si me estás viendo, de verdad es que yo, si pudiera volver el tiempo, hubiera preferido no tener carro, porque yo me acuerdo que en esa época, o sea, teníamos el carro, pero la tensión económica era muy fuerte. La nevera desocupada. Pues nunca aguantamos hambre, pero yo quería comer onces y... No, yo me acuerdo que sí, yo tenía hambre en la tarde, no había nada para merendar. Entonces, sí, o sea, yo hubiera preferido que no gastáramos lo que no tuviéramos y tuviéramos, pues, más comida en la casa. O menos estrés financiero, menos verla a ella estresada y qué hacemos, cómo pago la gasolina, el garaje. Fue pucha, aguantarse el estrés financiero en este caso de mi mamá, pues era muy harto. Yo creo que eso también hacía, nuestra relación fue muy choqueante siempre, yo creo que eso también afectaba porque pues ella estaba de peor genio, era más explosiva, más irritante, entonces yo creo que todos esos factores pues fatal. Pero digamos que mi entorno no me hacía sentir pobre constantemente porque todos éramos como del mismo nivel. Sí habían las niñas o los niños que podían tener más y que por ejemplo en el descanso llevaban su plata para poderse comprar sus pizzas, yo me acuerdo de esas pizzas. Mis amigas llevaban su dinero para poderse comprar su merienda, yo no, mis meriendas me las compraban así muy contadas, literal, estaban contadas.
Y pues no eran así cosas deliciosísimas, eran cosas pues de lo más, digamos que lo más baratos, y los yogures de la marca del supermercado, las galletas de la marca del supermercado. Pero los que tenían billete eran la excepción. Sí, claro, eran la excepción, pero en general todos éramos como del mismo estrato. Era uno que otro que uy, se podía pagar tal cosa o que le enviaban dinero, pero yo nunca me sentía así constantemente más pobre que los demás, no. En cambio, ñañi sí. Sí, yo me sentía constantemente la perrita de todo el mundo porque nosotros, la gente la tildaría de chicanera, no, chicanera no, salamera, salamera la palabra, como que ella siempre creía que estaba en un nivel por arriba del que en realidad estaba. Entonces intentaba no mezclarse mucho con la prole, situarnos en contextos, por ejemplo, en zonas de la ciudad donde el alquiler no llegábamos para pagarlo, no alcanzaba, era complicadísimo pagarlo, pero como era una mejor zona, pues allá terminábamos. Igual con el colegio, no que colegio público no, tienes que estar en un privado que es de mejor calidad, el baratito, el más baratito que encontramos, pero era privado e igual me sacaban del colegio porque no se había pagado la mensualidad, y así frecuentemente. Bueno, y también cuando estaba en el colegio, pues como era privado, todos tenían más que yo. Recuerdo mucho que preguntaban quién tiene computador, todos alzaban la mano, yo era el único que no la alzaba. O en el Gym Day yo no podía irme con ropita porque no había para los 500 pesos del Gym Day. Bueno, era el que llevaba el porta, porque inicialmente en ese colegio se almorzaba, entonces yo era quien llevaba el porta, todos los O demás sea, pagaban la copita almuerzo, con la comida, sí, el como tupper, el tupper. todos los demás pagaban. Bueno, sí, yo siempre fui el más pobre de los contextos donde estuve. En cambio, en mi colegio habían, de hecho, yo creo que más personas más pobres que yo. O que. Sí, 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 sí. era una zona marginal, de hecho. Ay, no, pero es que estábamos muy cerca de una zona muy marginal. Entonces se veían casos de personas que de verdad iban con el uniforme roto, que no tenían para Pa- merendar. Mm. Sí, fueron contextos muy diferentes. Mm, pero entonces, bueno, yo siempre tuve como eso en la cabeza de que el dinero, pues. ¿Qué dinero cogiste tú? Ah, bueno, yo era súper emprendedora. Yo vendí dulces, vendí galletas, vendí sándwiches. Yo me fui con mis amigas a vender sándwiches. Yo creo que ya te he contado de esto. Hicimos muchos sándwiches, 50. Y nos fuimos todas maleteadas al centro de Bogotá a vender sándwiches. O sea, éramos súper emprendedoras y yo siempre las impulsaba a vender, sí, a ganar plata para comerme los dulces. Porque yo siempre he tenido esa relación tóxica con el dulce. Entonces mis ganancias me las gastaba en dulce, pero siempre andaba con mi platita en el bolsillo desde que estuviera trabajando. A menos que me descubrieran en el colegio, me quitaban la mercancía y duraba un tiempo sin. Pero eso no lo contaste, que llevabas cosas para vender al colegio, ¿qué? Sí, vendía dulces, vendía galletas. Yo me acuerdo que mi mamá, ella también vendía en su empresa arepas, galletas y lencería. Entonces yo creo que ese fue un gran ejemplo para mi emprendimiento porque ella siempre estaba vendiendo cosas en la empresa. Entonces yo pues también en el colegio y siempre andaba con mi platica y me hacía para el cine, para poder ir con mis amigas al cine o para los pasajes para ir a la biblioteca, que era un parchezote que nos gustaba mucho ir allá, y Andaba luqueada, andaba luqueada, sí. genial. Pero malgastabas el dinero. Exacto. Sí. Oye, sí. Desde pequeña no lo sabía manejar. Y también cuando mi papá me daba, esa sí era una época yo creo que manejaba mejor el dinero porque yo andaba con ahorros. Pero además que empecé a hacer más plata o empecé a cogerle más gusto al dulce y Ya. todo me lo gastaba en dulce. Con mi amiga también. Las tardes de cerrar y de ir a comprar más mercancía, nos íbamos a una heladería y nos empachábamos
en helados y en dulces. Casi la mato una diabetes como a los 15 años. Sí, pero sí, yo tuve un problema así con el azúcar. Y bueno, siempre quise como, nos íbamos a Forever 21, a Stradivarius, y yo me babiaba por poderme comprar toda la ropa de esas tiendas, poderme vestir así como esas dos niñas de plata, pero lo veía muy lejos. Y yo me ponía a mirar como esas páginas chain o páginas así virtuales y yo me ponía a mirar y a hacer de cuenta que fuera a comprar, pero pues no podía comprar nada. Eso era como mis sueños frustrados de Ya. niña. Y yo al revés, yo no tuve un peso, pero no malgastaba. Entonces, por eso mismo, cada peso que cogía, pues lo cuidaba tanto, porque el dinero era un bien tan escaso y tan valiosísimo en la casa, pues que lo cuidaba mucho. Entonces yo llegaba a tener ahorros, incluso por ahí hice préstamos a algunos miembros de la familia más pelados que yo y me pagaban 50 euros el día de interés. Entonces ahí cogía yo mis pesitos. Ay, yo me acuerdo, incluso cuando yo te conocí, tú tenías ese negocio de prestamista. Y eso, yo el dinero nunca lo vi como algo para gastar. Yo el dinero lo vi como algo para guardar. Mm. Sí, ese es básicamente el concepto. ¿En tu hogar se hablaba abiertamente del dinero o era un tema tabú? ¿O qué te enseñaba tu mamá sobre el dinero? ¿Qué hablaban sobre eso? No, enseñarme nada, pero claro que se hablaba abiertamente del dinero, porque todo el día se hablaba del dinero. No hay para tal cosa, no se puede hacer tal cosa, qué no horror. podemos ir a tal lado. Ay, Eh, no, eso para un niño debe ser maluquísimo. es frustrante. A mí siempre, yo creo que por eso tengo algo con las promesas, porque a mí no me decían de pronto no hay, sino cuando haya plata. Cuando haya plata. Esa es Yo peor. siempre me quedaba esperando. No, a mí me decían que no directamente, mejor. Sí. Bueno, mi mamá, pues ella genuinamente de pronto creía que en un Que futuro. algún día iba a dar plata. Sí. No, y ella sí, en su mapa de sueños tenía una camioneta y una casa. ¿Ah, sí? Sí. Yo cuando hice un mapa de sueños. Ella tenía papeles de manifestación. ¿Sí? También tenía de frases y las pegaba por todo el apartamento. Eso no sabía yo. Sí. Yo crecí viendo a mi mamá siendo muy responsable y pues sí, en toda la familia como que se hablaba de eso, de que mi mamá era muy responsable con el dinero, por eso, porque ella jamás dejaba pasar un recibo, la matrícula, todo eso. Ahora yo no sé, ahora yo la veo como que está como que se mete, que le gustan los tarjetazos. Yo no sé si eso es un vicio nuevo, siempre ha sido, pero bueno, de pequeña yo siempre vi que mi mamá era muy responsable con el dinero y no sé de verdad cómo hizo para levantar dos adolescentes que ya uno le tocó pagar la universidad, a mí también parte inicial de la universidad. Bueno, ahí acabamos ya el contexto. Eso fue nuestra infancia, nuestra relación con el dinero a tempranas edades. Espera, importante, no pagábamos nunca alquiler, vivíamos en un apartamento propio. Y nosotros lo teníamos todo alquilado. Incluso los disfraces de Halloween, alguna buena pinta, había que alquilarla. Y bueno, obviamente la casa también, todo. Los buses para transportarse, todo alquilado. Los disfraces para mí también representa carencias porque yo el único disfraz bueno que recuerdo es el de brujita, que lo tuve como hasta los 6. Luego uno de vaquera horrible prestado. Luego, o sea, no me acuerdo de haber tenido Ah, no. de princesa, o sea, así nuevo, no. No, además eso es otro nivel. Yo digo disfraces alquilados como, no sé ni por qué, pero eran todos prestados. Me habrán alquilado una o dos veces en toda mi infancia, como mucho. El resto eran prestados feos y asquerosos. Pongamos acá la imagen del pollo de Daniel. Ese el Tiene un pollo trauma me lo con tuve eso. como hasta los 15 años, me lo hacían poner ese pollo. ¿A qué niño le va a gustar un pollo, por Dios? ¿Qué niño? ¿De qué te quieres disfrazar, niño? ¡De pollo! Ningún niño en el universo va a decir eso. No sé por qué hacen ese tipo de disfraces, porque los crean. Es inhumano. ¿Cómo impactó toda esa relación que tuviste con el dinero ahora a tu vida adulta?
Pues es que uno no hace un quiebre. No, ya dejé de ser niño y ahora qué voy a hacer con mi vida adulta, ¿no? Tú sigues tal y como venías, así es la vida, entonces yo pues seguí tal y como venía, guardando y guardando y guardando cualquier peso. Gracias a eso pues me pude comprar una moto, gracias a eso teníamos dinero cuando quisimos viajar a España, que el tema de los pasajes ya era de por sí una gran suma de dinero, algún ahorrito por si había un imprevisto, que para alquilar una habitación, etcétera. Y pues gracias a eso tampoco aguantamos física hambre cuando murió mi padrastro, que él era todo el sustento económico, no tenía seguridad social, no hubo pensión, no hubo nada, simplemente se murió de un día para otro, de un día para otro cortado todo el ingreso económico en la familia y pues gracias al ahorro se pudo solventar esa situación. Esa relación, conforme yo empecé a coger dinero, que fue cuando crecí y bueno, hacía trabajitos esporádicos, tuve el préstamo del ICETEX, básicamente de ahí venía la mayoría de los ahorros y eso, no malgastaba, ahorraba y eso lo hice, lo de guardarlo todo hasta hace algunos años, que ya hice el Hasta cambio, hace un año. hasta el mes pasado. No, hasta hace algunos años que hice el cambio y dije, bueno, voy a utilizar el dinero, porque es que ni una suscripción yo cogía de algo que fuera útil. Por ejemplo, Google One o Google Workspace. Esas son cosas necesarias para mi labor profesional, pero no, yo me ponía entonces a eliminar cosas y ahí un día entero eliminando tonterías en lugar de comprar más espacio o una tarde entera viendo cómo descargar una película pirata arriesgando la integridad del ordenador y de toda mi información personal en lugar de pagar Netflix o Prime Video o cualquier tipo de esos servicios que te permiten ver las películas pero con una suscripción. Yo no usaba el dinero, seguía con esa tara hasta hace unos años que dije, pues bueno, a empezar a usarlo. Y empecé usándolo, recuerdo inicialmente comprándole juguetes a Salvador, porque eso era como liberar un trauma de todo lo que yo no tuve Y bien liberado que todo. comprándole de todo y bueno, ya luego fui paulatinamente comprando otras cosas y ahora la realidad es que lo gasto todo. Ahora la realidad es que me fui al otro extremo y no hay ahorros prácticamente, pero se vive sabroso, que es lo importante. Ay, no, ya me preocupaste. No, el dinero en este hogar es netamente mi competencia. Entonces, aquí estamos hablando de dinero, pero en la casa hace ya un tiempo que tomé como política no hablar de dinero. De eso me encargo yo, de eso todo el estrés es mío, toda la carga de qué hacer con eso es mía, así como la carga del hogar es de ella. Y cada quien que se busque la vida y que haga lo mejor por la familia y que haga lo que tiene que hacer. Lo que le digo a Daniela, el coche está ahí, la casa está ahí, son de verdad, tú no te preocupes si hay deudas detrás, yo me voy a encargar de todo y hasta ahora con absoluta solvencia se ha podido llegar a todo y lo voy a seguir haciendo. Que se gaste la mayoría del dinero no quiere decir que eso no esté planificado o que no haya un plan detrás. ¿Lo hay o no? No sé, no lo voy a develar, pero la cosa es que esa es mi competencia y lo hago bien. Ya Y yo llevamos, confío 100% en él. cl- Pero ya les voy a decir por qué. claro, ya llevamos mucho tiempo como desde que aumentamos nuestro nivel de vida. ¿Eso cuándo fue? Como- no, 2 meses. no, No, es eso que ha sido muy... muy paulatino, sí. Sí, no tenemos como... No, es que desde el momento que pisamos España empezamos a crecer. Claro, Bueno, sí, hubo un tiempo de estancamiento, que fue también cuando estuvimos separados, pero yo creo que siempre hemos estado subiendo de a poco. sí. Bueno, en el último año, sí, en el último año yo creo que se ha subido mucho el estilo de vida. Sí, sí, es que todo ha sido muy paulatino, pero básicamente cuando se compró el piso, que ya todo estaba amoblado, que ya se había pagado todo, y luego ya empezamos con los viajes a Oh, Colombia y sí. Trintran. No, el último año fue
el último año tuvimos coche, Tesla, esta casota, o sea, poder mudarnos a un país de estos, en una casa de estas, poder gastar lo que fuera necesario para la familia sin pensar, uy, esto está caro. Em, Poder viajar, dimos la vuelta por Reino Unido, poder remodelar la casa. Sí. Hicimos unos arreglos a la casa también sin pensar en eso del dinero, o sea, simplemente esto está lindo, lo vamos a comprar, no importa si está más caro. Estas cortinas son las más caras, pero son divinas y me gustan, las podemos comprar. Sí. El último año sí, definitivamente ha sido. Y lo que sabía. Bueno, y ahí la enseñanza que yo extraigo es la mentalidad de abundancia. Yo cambié el chic, bueno, Chip. es que era un chic de eso de las galletitas, entonces yo lo cambié y sí, y yo pasé de una mentalidad del dinero lo voy a amarrar porque es escaso, porque en algún momento va a dejar de fluir, a simplemente el dinero lo voy a soltar. Lo voy a soltar porque es una herramienta, porque lo necesito para vivir experiencias, porque lo necesito para potenciar quién soy, porque esa es otra cosa. También he gastado mucho dinero en formaciones, desde que empecé así con la tónica de gastar, he hecho cositas aquí, cositas allá y eso, intentando echarle cosas a la cabeza para que el dinero siga fluyendo, pero mientras tanto sin amarrar el dinero. Y ojo, o sea, él no gasta en tonterías. Él no se gasta en un reloj de 5.000 euros o dólares porque pues no lo necesita. Luego cuando seamos millonarios sí. Tampoco. Ella cree que sí, pero yo no le veo ni sentido en ningún caso. Él es súper responsable con el dinero y solo gasta de verdad en lo que es necesario o en lo que es como razonable con nuestro nivel de vida ahora. Porque también gastamos en cosas que no son necesarias, pero son gustos que nos podemos dar en este momento. Sí, aunque bueno, muchos de los gastos son actos de fe. Por ejemplo, este cochazo, si tú echas cuentas, pues no tenía por qué estar ahí en ese momento. Bueno, El viaje a Reino Unido también se puede decir que fue un acto de fe, un viaje tan largo, a punta de Airbnb, atravesando todo el país, etcétera. Hay muchos gastos que son actos de fe, pero es eso, es el cambio de chip que hice de mentalidad de escasez por mentalidad de abundancia. y es que antes, eso es importante hablarlo porque antes los dos éramos mezquinos con el dinero. Éramos como todo. También porque nuestra visión como familia no estaba. O sea, no veíamos esto como un proyecto familiar como tal, entonces nuestra visión del dinero también cambió mucho desde que, o sea, nuestra visión del dinero en el ámbito familiar, ¿no? Cómo tratarlo aquí entre familia, cambió mucho cuando cambiamos nuestra visión familiar. Sí, ¿a qué te refieres? Pónganle ahí el cargando. Eso también es importante mencionarlo porque nosotros antes éramos muy mezquinos con el dinero, era todo 50-50, él era súper tacaño, nunca me daba un detalle, entonces también yo creo que por eso se me hacía difícil como dar mi 100% como ama de casa porque pues tampoco estaba recibiendo de otro lado nada, bueno. Mm, se le daba todo lo que pedía. Lo que pasa es que, claro, no había Claro. pagostos de ningún tipo, pero No, pero él era tacaño. ¿por qué? Sí, tú eras tacaño, para mí eras tacaño. Era muy mezquino con la plata. Era como eso, que todo lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba. Pero eso también tiene que ver con cómo nosotros veíamos nuestra familia en ese momento. Y la verdad es que no era un proyecto muy estable, un proyecto que estuviéramos los dos 100% metidos, comprometidos trascendentalmente. Entonces, y éramos, bueno, yo también yo era muy madura en esa época, ¿Madura? inmadura. Ah, Entonces, pues para mí, yo no veía la importancia, de verdad, era de tener esa familia. Entonces, yo no sé si tiene relación alguna el que hayamos cambiado nuestra cosmovisión familiar con que hayamos cambiado nuestra cosmovisión dineral del dinero.
no sé si es que una tuvo que cambiar por la otra o simplemente fue coincidencia. Cuando cambiamos nuestra visión familiar y ya vimos, bueno, sí, esto va a ser un proyecto para toda la vida, un proyecto estable, tal, nuestra relación con el dinero cambió y yo, digamos, solté todo eso y ya empezamos a ver todo como con finanzas juntas, sin problema y eso. Yo pienso distinto, porque yo creo que cambió obviamente por eso, porque hubo un proyecto más allá, pero también porque había más dinero. Y, pero no, creo que el que haya más dinero no influyó, sino que simplemente la persona con la que estaba, con esa sí valía la pena gastar. Y antes, pues no. Sí, sí. Fuerte declaración. Pero la verdad no. Pues es que si tú, Es que es la si, verdad. si tú no te ves a largo plazo con alguien porque no te satisface, pues es lógico que todas esas formas de relacionarse, incluido el dinero, pues se afecten. Por eso es tan importante que las dos personas estén en el mismo bus y que tengan los mismos valores, que estén enfocadas para lo mismo, que vayan por la misma línea. Porque si no va a haber algo como lo que nosotros tuvimos antes, lleno de mezquindad, los dos insatisfechos, pero ninguno iba a estar dispuesto a satisfacer el otro, porque ni siquiera sabían que necesitaban ni estaban dispuestos a hacer los cambios ni nada de Bueno, eso. yo sí. Sí, Bueno, yo todo el tiempo pedía y pedía y ella se comprometía y se comprometía y finalmente nunca pasaba nada, pero yo no siento que haya habido ningún cambio de mi parte, simplemente ella se alineó con todo lo que se necesitaba para tener una familia de este calibre y por eso florecimos y pudimos continuar, si no, pues no estaríamos juntos. Pues eso me gusta, más de lo que yo estaba pensando, de que, de que ahora tú eres así con el dinero, no porque haya más, sino porque por algo más profundo. Vamos a hablar ahora de cómo manejamos el dinero en este momento. Yo tengo ingresos, obviamente no son los mismos que tiene Daniel, es muy diferente, pero todo se va a lo mismo. O sea, él tiene las contraseñas de mi banco, yo tengo las tarjetas de él, yo, yo soy la que paga, mejor dicho, él trae el dinero y yo lo gestiono. Las Ella lo cosas del gasta. hogar. Sí, sí, yo tengo las tarjetas, yo salgo, compro las cosas, ropa de los niños. Yo no tengo que preguntarle a él para nada, o sea, no tengo que pedirle a él ninguna aprobación de esos gastos que son necesarios. Si yo quiero hacer un gasto innecesario, que es, digamos, costoso, no, pues digamos, no sé, que me quiero comprar una base de maquillaje, yo no le pregunto a él, yo me la compro. Pero si es un gasto innecesario, no sé, una chaqueta de 200 euros, entonces yo le pregunto a él, ¿por qué? No, no tiene nada que ver con el machismo, con la sumisión, no, simplemente porque él es más inteligente que yo manejando el dinero y es por eso se ha ganado manejar el dinero de la familia. Digo, nuestra invitada especial. Esto que tiene aquí no es sangre ni nada, es arándano. Sí. ¿Fue fácil para mí soltar esa responsabilidad? Sí, porque es que ahí es donde tenemos que tener claro en qué somos buenos cada uno. Yo sé que yo no soy buena manejando dinero, yo lo voy a despilfarrar, yo, bueno, no soy gastalona, no soy despilfarradora porque no, soy una buena mujer, yo no me considero que le haga el gastar, no, yo soy también muy consciente, pero también soy consciente de que soy impulsiva y no, él es más inteligente que yo manejando el dinero. Y aparte, pues, Daniela venía de la indigencia prácticamente cuando volvimos. Entonces, en un principio, pues ya el Que la indigencia es una exageración. pues hombre, tenías que comer soperas, eso es indigencia. Un indigente come No, mejor. pues sí, tenía un salario súper básico, pero en España. Entonces, simplemente, inicialmente, ella aportar todo ese salario que tenía, Y apenas estaba empezando a ganar dinero por mi proyecto personal. aportar todo ese salario bueno, y poder vivir cómoda, no preocuparse de la comida, no preocuparse de la ropa, no preocuparse de nada básicamente,
pues le salía muy a cuenta. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar por el dinero si yo con esta chichigua malvivía en una posilga en Madrid y ahora pues aportándola vivo mucho mejor? Pero pues claro, luego hemos ido escalando y se ha mantenido ese modelo de que yo manejo el dinero. Más que manejarlo es simplemente, sí, encargarme de que esté ahí disponible y pues ella lo gasta, de que esté disponible para la familia y de definir a largo plazo o de forma macro en qué se va a emplear. Entonces, gastos grandes, préstamos o sí, proyectos que impliquen mucha financiación, como la segunda migración que estamos haciendo, pues de todo eso me encargo yo de planificarlo financieramente. El que él maneje el dinero no quiere decir que nos ocultamos cosas. Cada uno tiene pleno acceso a sus cuentas, a lo que sea. Yo puedo revisar, pero yo no tengo necesidad porque él me lo cuenta todo. O sea, todo es consensuado, todos lo hablamos. Él me Sí, pide, obviamente tiene que pedirme mi opinión de si va a invertir este dinero en tal cosa. Pero yo, o sea, lo que quiero decirles es que él no va a dejar de hacer algo si yo no estoy de acuerdo, no porque yo le diga, no, no lo puedes hacer, sino porque yo digo, emocionalmente yo digo que no es una buena idea, pero yo confío en ti. Si tú consideras que eso es lo mejor para la familia, hagámoslo así. Así yo emocionalmente tenga miedo, yo diga, no, esto no es buena idea, porque yo también entiendo que yo como mujer soy más emocional y que no, o sea, mi labor es hacer que el hogar dentro funcione bien, manejarlo bien y el que el barco por fuera vaya a buen puerto, como lo hablábamos la vez pasada. e igual está secundado con hechos. Es decir, a lo largo de todos estos años que hemos estado juntos, pues se ha hecho de una u otra manera por lo que yo he propugnado o lo que yo he incentivado, o sí, lo que ha sido mi criterio inicial, y pues es lo que nos ha permitido tener una vida excepcional. Entonces, Y a mí en alguna ocasión me dijeron, Daniela, pero ve ahorrando de tu dinero, porque yo ya he ido ganando más de lo que ganaba antes cuando no estaba con él, pero todo eso pues yo lo entrego a la cuenta familiar. Y me han dicho, Daniela, ahorra de tu dinero porque uno nunca sabe. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, si estoy en esto, es porque yo no concibo que se acabe. Y si se acaba, pues ya lo veremos. Ya estaremos preparados para eso. Yo no estoy metida con un ogro que me va a dejar en la calle. Y yo, lo único de valor que entra a esta casa no es el dinero. Es también lo que yo estoy aportando, lo que yo estoy construyendo. Los dos estamos aportando cosas valiosísimas al hogar. Una no cuesta más que la otra. claro, es muy importante tú estar con alguien, primero en el que puedas confiar, en el que si esta persona me está diciendo esta cosa, pues que luego no me vaya a salir con que no, en el corazón no manda nadie, las emociones cambian, no es que ya no siento la chispa. Eso es mierda, son tonterías. Si estás con una persona así, pues apártate de ahí porque estabilidad no vas a tener y tú lo que necesitas para proyectarte una persona es estabilidad. Entonces lo primero es eso, que sea una persona que diga algo y lo cumpla, tenga la entidad cerebral, que tenga el honor suficiente también para cumplir los compromisos en los que se mete. Y segundo, tú cuando ingresas en un hogar, que ya has hecho ese test, que sabes con quién te estás metiendo, pues debes sentir libertad para entregarlo todo, para no amarrar nada para ti, porque el concepto de ti o el concepto individual tiene que desaparecer. Ahora tú eres para los demás. Tú ya no eres nunca más para ti, tú eres para los demás. Y no hay que hacer cosas esperando que la relación se acabe. ¿Me entiendes? Claro. Porque se va a acabar. Si tú estás preparando tu vida para ese momento, va a llegar. Claro, y en el otro punto que tocaba inicialmente del compromiso, no es solo el compromiso, que esa persona pueda respetar compromisos, sino también su mentalidad. ¿Cómo ve de valioso lo que tú entregas a la familia? Si le das su sitio,
si tiene la mentalidad adecuada como para que tú puedas entregarlo todo con confianza y sin miedo a que después te quedes indefensa si te estrelles. Yo confío 100% en Daniel, pero es porque se lo ha ganado. Confío 100% en este hogar porque lo hemos luchado y porque hemos pasado por muchas cosas para llegar hasta acá. Pero yo no te estoy invitando a ti a que hagas lo mismo. Tú primero tienes que evaluar a quién tienes al lado. Si tu marido llega ay no, hoy es sábado y me voy a salir, me voy a gastar esta plata en cervezas con mis amigos, en vez de irse a pasear contigo, en vez de invertir ese dinero, en vez de eh, invertirlo en estudios o lo que sea, pues mi querida, deberías reconsiderar. Estar con esa persona, no cómo manejas el dinero, sino con quién te metiste. Exacto, sí. Es muy importante escoger bien a la pareja, por eso. Es que hoy en día no hay de qué hacer un caldo, sinceramente. El que la gente no tenga asegurada una salud de calidad, no esté en un país seguro, no tenga asegurada una educación de calidad para sus hijos y esté destinando sus recursos a sentarse a ver televisión, por ejemplo, porque recursos no es solo dinero, es tiempo, sentarse a ver televisión, salir de fiesta, tomar, consumir alcohol, fumar, ya ni te digo, por Dios, que tienes el nivel de desarrollo personal en el culo donde tú fumes. Y claro, que en un mundo donde no hay de qué hacer un caldo, pues es muy difícil, pero si ni siquiera tienes claro lo que necesitas, pues va a ser el doble difícil. Eso es lo primero y lo que queremos con este podcast es que entiendas lo que se debe tener para tener una familia funcional. Si tú quieres una familia funcional, pues se deben tener ciertas cosas que deben estar presentes sí o sí, no depende de tu subjetividad, de que a mí me gusta una cosa, de que... ¿Tú crees, perdón, te interrumpo, ¿tú crees que puede funcionar un hogar en el que la mujer sea la que maneja el dinero? O sea, con nuestra misma dinámica, tú traes el dinero a la casa, pero ¿tú crees que podría funcionar si yo manejo el dinero? No, no yo, sí, o sea, otra Sí, historia. sí, no hay por qué no pueda ser así, aunque el hombre considero que hay que hay algo propio de la energía masculina, Sí, que es el planificar ajá. a futuro, el futuro de la familia, los grandes proyectos, y pues eso necesariamente va a necesitar que te metas en la administración del dinero. No, sí, no, yo creo que no funcionaría bien, que las hay, claro, y funcionarán, pero con problemas, porque es que las mujeres tenemos que tener clara nuestra biología y nosotras hay momentos del mes donde nos ponemos muy sensibles, muy emocionales o en todos los días del mes. Y aparte es ineficiente. Si tú Entonces, estás produciendo el dinero, sabes cuánto ganas, pues administralo. Sabes cuánto hay que destinar a cada no, y eso cosa. va a ser, claro, y es más presión que le pones a la mujer, porque encima de que ella tiene que planificar el mercado, qué es lo que tiene que comprar, qué es lo que falta en la casa, qué le faltan a los niños, también tiene que pensar, ay no, este dinero lo tengo que distribuir así, 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 Claro. esto no me alcanza, esto. No, Además va a tener estrés financiero, si lo hay, que en muchos casos seguro que lo va a haber, porque es que no todo el mundo es millonario. Entonces, la mujer no suficiente es con el estrés de los niños, de su educación, del colegio, de las rabietas, todo lo que conlleva cuidar estos animalitos, es suficiente estrés, suficiente carga mental como para que aparte tenga que preocuparse por cómo se administra el dinero para alcanzar a comprar tal cosa, para llegar a tal otra cosa, para que educación, que universidad, que viajes. No, eso es que el hombre hace muy poquito, y entonces además, que tenga esa no pasa nada. y además de eso, nosotras vamos a tener miedo de invertir el dinero, porque somos más emocionales. Entonces, y vamos a jalar siempre a estar estables. En cambio, el hombre va a jalar siempre a más, a subir, a escalar, a más, a la ambición, ¿cierto? Es que eso así funciona así naturalmente. Y eso no quiere decir con que yo sea mediocre, con que yo no quiera avanzar, no, simplemente con que
Mi cuerpo se siente tranquilo. ¡Ay, no puedo! Ay, no pensé que lo iba a meter. Casi lo encholas. Mi cuerpo se siente tranquilo si mis hijos están en un solo lugar, pensando en que así vamos a estar por muchos años en un mismo lugar, no pensar, no tener incertidumbre más bien, ¿cierto? Entonces eso a mí me va a cohibir de invertir mi dinero en un negocio en otro país, o de pensar en otra emigración, o de pensar en mudarnos a otra casa más grande. Entonces así funcionamos, así administramos nuestro dinero actualmente y ese es el porqué. ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a cómo manejar el dinero? Pues Salva tiene 5 años, apenas está haciendo sus pinitos con el dinero porque le ponemos a hacer trabajos en la casa, que hay una ventana para limpiar, se la ofrecemos, que hay una basura por sacar, se la ofrecemos. Cosas que no son como de sus competencias básicas, por ejemplo su cuarto, pues eso sí lo debe arreglar y no se le ofrece ningún pago, pero cosas así que no son de él, o cuidar a la hermana, por ejemplo, más de 5 minutos, pues ahí ya hay que pagarle porque no es su responsabilidad cuidar a su hermana. Y está cogiendo así sus pesitos, pero pues de momento él se los gasta en juguetes. Habrá que tomar ya medidas luego cuando aprenda ya a manejar el dinero como tal, porque de momento son papelitos que se le dan y él los guarda y luego, Lo redime. sí, entonces ya cuando sea dinero de verdad, pues ya habrá que tener una charla más seria con él. En todo caso, toda mi filosofía o toda nuestra filosofía en cuanto a criar, pues es hacerlo con el ejemplo. Entonces yo centro mis energías en mí, en cómo me comporto, en que sea de la mejor manera, en todos los ámbitos, incluido el financiero, y pues a fuerza de ejemplo seguro que lo va a interiorizar. Esto no es de discursos, no es de sentarse a echar cuentos, es de ser congruente y de que te vean haciendo, que te van predicando con el ejemplo, encarnando la enseñanza. Entonces eso es en lo que yo me centro, por eso tampoco le he dado mucha importancia a sentarme a echarle un discurso. Pero sí, Daniel es muy cuidadoso en cómo hablamos del dinero. Y es algo que a mí me cuesta. Por ejemplo, él pide algo, entonces yo lo primero que le digo es si está caro, ¿no? No, Salva, eso está muy caro. Entonces Daniel me dice que no puede obtener ese juguete por el dinero. Sí, sí, bueno, en ese punto lo que intento es no implantar en él ninguna mentalidad de escasez, ninguna vocecita que le diga en la cabeza cuando haya plata o eso es muy caro, porque eso siempre va a depender de quién eres tú. Qué tan caro sea algo depende de quién eres tú. Entonces yo no quiero que él se vea limitado o piense que hay cosas caras para él. Pero también está el error en el que caímos, y es que por Daniel haberle dado tantos juguetes, él ya pierde ese valor a lo material, no sabe cuánto costó ese juguete, no sabe cuánto esfuerzo tuvo que hacer el papá o la mamá para poder comprar ese juguete, para poder ganar el dinero de ese juguete. Entonces por eso también hemos decidido hacer todo esto de pagarle por hacer cosas que a él no es su responsabilidad, para que él empiece a ver lo que cuesta ganar el dinero, lo que cuesta obtener ese juguete, y que así lo valore, porque él tiene un montón de juguetes y quería seguir teniendo más. Tenía ese otro que quería y se le olvidaba que recién le habíamos comprado uno, entonces ya lo dejaba tirado. Perdía el valor. Claro, eso es un problema porque no se acostumbra a estar feliz con lo que tiene. Entonces, bueno, ya eso es un tema filosófico y claro, y es un gran error si eres padre porque tú deberes enseñar a vivir. Eso es ser padre, enseñarle a tu hijo a vivir. Y obviamente si no estás incentivando que esté feliz con lo que tiene, que eso tampoco tiene que reñir con la idea de querer más. Simplemente se puede ser agradecido, se puede apreciar todo lo que se tiene, pero tener un norte claro y saber que se está poniendo el trabajo y que se es digno de más. Bueno, más que digno, no creo que nadie sea digno de un trabajo que no pone, pero simplemente que se va a seguir trabajando incansablemente y el resultado pues llegará cuando tenga que llegar, bien sea para proteger todo lo que ya se tiene muy bueno o para seguir alcanzando cosas, pero se va a seguir trabajando como un obseso. Entonces, claro, tener tantos juguetes hacía que tuviera el que quería e inmediatamente pusiera el foco en el siguiente. Y pues eso está mal. Entonces se está tratando eso
cuando él aprenda a valorar lo que tiene, a centrarse en lo que tiene, a no estar todo el tiempo con el foco en lo que no tiene, pues entonces probablemente se le pueda volver a dar juguetes en masa. Vamos ya para terminar a hablar sobre las dificultades económicas que tuvimos al emigrar, cómo pasamos toda esa crisis y qué aprendimos de eso. Y vamos a empezar con una anécdota bien jocosa. Y es cuando nos descubrieron unos amigos. Hurgando en la basura. Sí, estábamos en España, suelen como dejar en los basureros cosas buenas, en buen estado, como camas, sillas, juguetes, ¿no? Entonces íbamos caminando y vimos una silla buena para la playa, ¿cierto? Creo, no sé. Algo así. O dos. Pero pues eso estaba lleno de basura. Y nos metimos ahí. Ahí estábamos mirando, mercando, haciendo la compra, a ver qué más hay aquí, qué allá. Esculcando prácticamente la basura. Sí. Y de repente, pum, pasan dos amigos de Daniel. Sí. Y nos- Que había acabado de conocer porque les daba clases de Krav Maga, era algo así. Y bueno, eran mis personas más cercanas de España y justo pasan por ahí. Así que no fuimos de la vergüenza, yo no sé ni cómo disimulamos, pero bueno, nunca nos dijeron obviamente nada a esas personas y de hecho pues siempre fueron muy bien con nosotros. Yo ahí mismo cogí las sillas y las tiré otra vez y dije, casi no encontramos un basurero". Ay, no. Qué cosas. Bueno, además, no, es que experiencias, de esto vamos a hablar en un nuevo podcast sobre todo lo que tuvimos que pasar en esa migración, pero pasamos cosas muy duras, o sea, tuvimos que ir a pedir comida a iglesias, a la Cruz Roja, ir a llorar prácticamente. Pero todo hacía parte de nuestro plan, no es porque estuviéramos en la inmunda, que evidentemente estábamos quebrados, pero era el plan. El plan era pedir esas cosas y lo habíamos trazado desde nuestro país de origen. Resumiendo, la parte financiera del viaje fue básicamente un préstamo que pedimos. Mi mamá tenía un buen historial crediticio, entonces pedimos un préstamo y antes habíamos ahorrado tu salario, ¿no? No, con mi salario habíamos vivido. Habíamos vivido y bueno, con lo del préstamo, los tiquetes y eso, algo traíamos ahí guardado, como para pagar los primeros meses de alquiler y todo ese tema. Y bueno, llegamos a una habitación hablada de antemano y bueno, de ahorros tuvimos que tirar de ahorros como hasta el tercer o cuarto mes que se empezó, como ya que lo que ingresaba era superior a lo que gastábamos y no usamos el colchón, es decir, 3, 4 meses todavía teníamos, porque empezamos a ingresar dinero como a los 15 días de haber llegado o algo así, a la semana ya estaba haciendo trasteos, empezamos a ingresar dinero, pero eso, que los ingresos superaran a los gastos fue como hasta el tercer, cuarto mes y todavía teníamos mucho colchón. Y los gastos eran muy básicos. Claro. Nunca gastábamos en lujos, gustos, ni unos churros. Sí, a Daniela le regalaron una vez unos churros y eso ya todavía lo recuerda a día de hoy como una de las experiencias que marcó su vida. Un día salimos, la primera semana, salimos con unos conocidos a Gran Vía, a caminar, conocer todo Madrid. Y ellos pues que se entran a 100 montaditos. 100 montaditos es un restaurante súper barato en España, pero para nosotros no. Eso No ya gastamos un peso. era de Y lujo. ellos igual eran súper arrastrados, pero Y teníamos nos hambre. gastaron. Bueno, nos Y yo gastaron, ¿no? embarazada. Ellos pidieron lo de ellos y ahí quedó. Y "Ay, sí, cojan si quieren", como nosotros no pedimos nada. Ay, no. Y teníamos mucha hambre. Y Yo embarazada de 7, 8 meses. qué cosas, por Dios, qué precariedad. Para el niño tampoco compramos, solo compramos la primera muda. Y eso fue con mucho esfuerzo. Y aparte, desde el día uno pidiendo mercados, pidiendo ropa, desde el día uno pidiendo. Y todo eso hacía parte del plan, porque sabíamos que iban a venir vacas flacas, era lo que esperábamos. Vinieron, pero afortunadamente no tan flacas y no tardaron tanto. Y bueno, y nos pudimos parar muy fácilmente luego de haber llegado a España. Pero Con des- teníamos un plan. Con decirles que
éramos tan juiciosos con el dinero que el día que yo parí, no compramos comida para llevar, sino que yo llegué a la casa a cocinar, porque Eso, José le estaba trabajando. relajada en la vida. No, ni pagamos taxi ni nada. Bueno, el hospital no estaba lejos, estaba como a 10 minutos, pues nos fuimos caminando. Es que no nos podíamos gastar la plata que no teníamos, simplemente eso, porque lo que teníamos era un préstamo. Claro, era un préstamo y bueno, y luego Y eso, aparte, él tenía que seguir manteniendo a su mamá, a su abuela y a las perras en Colombia. claro, eso no era plata de nosotros, no lo recordaba. Luego pues eso, se fue todo pagando el préstamo y quedamos en ceros, pero al menos sin deuda. Y, y bueno, claro, toda la carga de manutención de eso, mi mamá, mi abuela, las perras, y pues eso fue, hicimos un plan financiero para emigrar, se ejecutó, se fue bien y fue el germen que nos permite estar en la posición que estamos ahora, así que fue un éxito. Siempre tienes que tener un plan, así estés pelado, así estés quebrado, siempre hay que tener un plan y ceñirte a él. Y también yo aprendí de toda esa experiencia que por la familia hay que dejar la vergüenza. ¿Ustedes creen que a mí me gustaba ir a pedir? Era vergonzosísimo, incomodísimo. Yo odiaba, pero había que hacerlo. Es súper incómodo. O yo ir de gimnasio en gimnasio ofreciendo clases a ver si tenían algo para mí. En uno hasta me regalaron la entrada, porque qué pecado tan pelado. No, No, cuéntala de cuando ya estabas trabajando de abogado y te encontraron pidiendo comida en una iglesia. sí, estaba yo ya atendiendo mis primeros casitos en una oficina. Y sí, pero estaba también yendo por el mercado semanal que nos daban. Y allá había unas clientes ahí también esperando su mercado. El abogado. Qué cosas, qué situaciones. Y todo el tiempo que no tuvimos coche, Ñañe le tocaba cargarse un burro en la espalda, pues Uy, el mercado eso quedaba como a llegaba más de 20 minutos, como a 25, media hora, de la casa, llegaba con las manos destruidas de cargar la leche. unas bolsas gigantescas y el bolso atrás como de camping, sí, cargando el mercadito para la casa. Em, Y luego ya cuando pudimos conseguir el coche que para nosotros era uf, wow. Daniela grabó historias ahí en ese coche, y ese coche ni techo tenía unas chinchetas, estaba pegado con chusitos el techo, como con puntillas chiquititas. Imagínense, eso se veía horrible, Daniela ahí grabando historias porque eso era ya muy top, uno tener un coche, por Dios. En fin, fueron No, muchas cosas. desde que llegamos para nosotros era todo ganancia. Nunca pensamos desde la escasez. Bueno, desde la escasez siempre, pero desde el agradecimiento. Eso desde el agradecimiento. Lo veíamos todo desde el agradecimiento, es decir, eso no era sufrimiento para No, nosotros. pero no es de la escasez porque es que sea lo que estuviéramos viviendo, teníamos más que en Colombia. Para mí es agradecimiento porque, claro, seguía habiendo mucha escasez, pero sí, para nosotros al ser más de lo que teníamos en Colombia, pues estábamos muy agradecidos y todo lo veíamos con agradecimiento, así fuera precario, poco, si no fuera lo mejor, con agradecimiento todo el tiempo. En todo caso, eso son cosas duras, son cosas incómodas, el pedir, eso son cosas que yo nunca quisiera repetir. Ahora nos llena de satisfacción recordarlo, saber que pasamos por eso y bueno, y que eso sea motivación para ti también si estás pasando por eso o vas a pasar por eso. Seguro luego lo verás con ojos de orgullo de lo que fuiste capaz de hacer. Pero claro, ahora en este punto eso lo que me da a mí es fuerza para seguir haciendo las cosas bien y nunca más volver a eso. Yo le tengo un miedo a eso, a una quiebra económica, me da demasiado miedo. Yo me encargo de que eso no ocurra. Porque yo le digo a Daniel, es que todos los millonarios dicen que siempre han tenido, que alguna vez en su vida han tenido una quiebra. Ya, pues es que nosotros nacimos quebrados, ¿qué más quieres? Eso es lo que me da mi paz. Y que hemos crecido muy paulatinamente, no es como que de un día para otro ya tenemos este estilo de vida, ¿no? Y todavía no somos millonarios. Y yo sé que nos va a costar todavía
un tiempo llegar allá. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y recuerden que el dinero no debe ser un motivo para dividir la familia, sino por el contrario, para fortalecerla si es un tema que se trata con transparencia, con confianza y con inteligencia. Claro, ahí como en todo, hay una forma de organizar el dinero correctamente, funcionalmente, si lo que quieres es un hogar sano y para toda la vida. Esperamos que hayas tomado nota. Coméntenos por favor ustedes cómo manejan las finanzas de su hogar. Denle like a este episodio para motivarnos a seguir creando más contenido de este estilo, contándoles más sobre cómo llevamos nuestra familia, hábitos, experiencias, aprendizajes, etc. Síganos en nuestras redes sociales. Vázquez el Papi, Vázquez con S primero y Z al final. Sí. Y a mí me pueden seguir en @mirarcondaniela, en @motivatecondaniela. Y ya, suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayudarían un montón. Gracias por ver y ayudarnos poco, nos motivan a seguir creando contenido. Muchas gracias por vernos, nos vemos en la próxima, pero cuidado con quien te escucha porque acá solo se hablan cosas de mayores. Byron es que les decimos.